Soy Federico Escobar, trabajo en la dirección académica de Open Green Road y Puntaje Nacional y tengo el privilegio y el placer de presentarles los resultados de una gran prueba que hicimos hace unos meses, hicimos con ustedes, gracias por participar y le llamamos el ensayo nacional. Nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de los resultados que obtuvimos y entremos ahorita a analizar los resultados en general, pero específicamente en competencia lectora. Muchas gracias por este tiempo. Entonces, vamos a hablar de los resultados del ensayo nacional en competencia lectora. Y lo primero es entender qué es el ensayo nacional. Fueron más de 300 colegios los que participaron y más de 9,000 alumnos los que tomaron la prueba entre agosto y septiembre de este año. Hubo 2 ensayos, cada uno de 65 preguntas, como en el ensayo real del DEMRE. Uno para competencia matemática 1 y otro para competencia lectora. Vamos a ver los resultados generales en competencia lectora. En otro video cubrimos los resultados en competencia matemática 1. Vamos a verlo en 3 categorías: total, tipo textual y habilidad. Recuerden que en tipo textual, en la prueba PAES, hay solo 2 tipos textuales en este momento: narrativo y no literario. Y en habilidad son 3 las habilidades, que las veremos dentro de un segundo. Entonces, ¿cuál fue el porcentaje de respuestas correctas en total? El 51,79% de las preguntas se contestaron correctamente en promedio. Y en matemática esto se compara con un 35%. Entonces, en general, el desempeño de los y las estudiantes fue más alto en competencia lectora que en matemática. El puntaje promedio, utilizando las tablas de conversión del DEMRE, fue de 592 en competencia lectora y en matemática fue de 504. En ambos casos está muy cerca de la distribución normal, que es la que se busca en una prueba estandarizada como esta. Veamos lo mismo, pero por tipo textual. Entonces, si miramos todas las preguntas asociadas con los textos literarios y miramos todas las preguntas asociadas con los textos no literarios, lo que vemos es cuál fue el porcentaje de acierto o de respuestas correctas de los y las estudiantes en promedio en todos estos ejercicios. En textos literarios obtuvimos un 66% y en no literarios un 49,2%. Es importante, antes de llegar a una conclusión, recordar que hubo un solo texto literario en el ensayo, tal como hemos visto en los ensayos recientes del DEMRE. Y ahora veamos el análisis por porcentaje de respuestas correctas por habilidad. Entonces, es lo mismo que hicimos para tipos textuales, pero ahorita por habilidad: localizar, interpretar y evaluar. Aquí vemos que localizar obtuvo casi un 66%, casi 2/3 partes de las preguntas de localizar fueron contestadas correctamente por los estudiantes. Y entonces, esto nos muestra que tuvo un mejor desempeño que en interpretar y evaluar. Es de esperarse, porque las preguntas de localizar tienden a ser más accesibles que las preguntas de interpretar o evaluar, pero la distancia entre interpretar y evaluar sí fue algo de sorpresa. Se mantuvo la tendencia que esperábamos, que fuera localizar más fácil para los estudiantes en general que evaluar, pero sí lo vimos la tendencia que esperábamos. Interpretar, de todas maneras, siempre es exigente para los y las estudiantes y estuvo cerca de evaluar. Y esto entonces es lo que hemos visto en distribución por habilidad. Vamos a ver muy a grandes rasgos las lecturas que hubo en la prueba. Es importante tenerlos en cuenta por los datos agregados especialmente, pero pueden ver en estas 7 lecturas, ahí están los números de palabras y aquí están los temas. Hay algunas periodísticas, científicas, otra vez divulgación científica. Le damos bastante énfasis a la divulgación científica, pero son desde disciplinas diferentes. Hay un texto narrativo y tenemos también textos humanísticos. Cuando sumamos estos datos, lo que vemos es que el ensayo nacional tuvo alrededor de 7,500 palabras si sumamos los de todos los textos, y eso nos da un promedio de palabras de texto por pregunta, es decir, dividir ese número por 65 en 116, y como ven, es bastante cercano a lo que encontramos en las pruebas liberadas. Nosotros siempre nos enfocamos bastante en esto cuando sale, porque la carga de lectura de la prueba es muy importante para saber cuánto los y las estudiantes tienen que prepararse para poder soportar ese tipo de lecturas a lo largo del instrumento. Entonces, ya que vimos cuáles eran las lecturas, vamos a ver ahora cuál fue la lectura más fácil del ensayo nacional. La lectura más fácil del ensayo nacional fue la primera, que es esta: ¿qué le ocurre a mi cuerpo cuando como picante? Como se dan cuenta, son párrafos periodísticos, de algunas escuelas periodísticas, digamos. Son párrafos breves con unos títulos de sección muy claros. Te hace sudar, puede causar malestar gastrointestinal, puede ser beneficioso para la salud, y hasta llegar al final nos dice claramente quién es la autora y terminamos con la fuente.
¿Qué características ayudan a entender por qué este es el texto más fácil? Hay varias. Una de ellas es que es un lenguaje claro y directo. Utiliza un lenguaje sencillo, frases directas, una sintaxis descomplicada. La estructura es muy organizada, está claramente estructurado el texto con subtítulos que indican el tema de cada sección. Hay una estructura oracional simple, lo que hablábamos de la sintaxis. La información es cercana. Este tema del consumo de picante es algo con el que prácticamente cualquier persona se puede relacionar, o bien por presencia, o bien por ausencia, o bien por exceso. Y hay ejemplos concretos. Los ejemplos a lo largo del texto y los datos que nos presentan hacen que sea muy cercano a la experiencia de los y las lectoras. Entonces, aquí tenemos algunas características que hacen que este sea el texto más fácil. Lo recuerdan: el tema, la manera en que está distribuido, el vocabulario, etcétera. Y ahorita vamos a ver cuál fue el texto más difícil. El texto más difícil fue el quinto dentro de la secuencia, seguido muy cercanamente por el séptimo, que era un texto científico muy interesante, pero el quinto era La muerte de la filosofía. Este fue el texto más difícil. ¿Qué significa que sea el texto más difícil? Como con las categorías que hemos visto antes, los ítems asociados a este texto obtuvieron un menor porcentaje de respuestas correctas en promedio. Entonces, eso nos indica que para la población que lo tomó, fue el texto más difícil. Podríamos ver caso a caso los y las estudiantes para saber cuál fue el texto más difícil para un individuo, pero para la población fue Muerte de la filosofía. Hay párrafos más largos, como se dan cuenta, hay algunas oraciones que son bastante más complejas y exigentes. Por ejemplo, miren, este párrafo completo se compone de solo 2 oraciones, y en general aquí están los subtítulos, pero los subtítulos no son tan puntuales y concretos como los del texto anterior. ¿Qué características nos ayudan a entender por qué este es el texto más difícil? Es una temática abstracta, es un lenguaje complejo, rico y elaborado, estructuras sintácticas complicadas, conceptos filosóficos avanzados, metafísica, epistemología. Cierto conocimiento filosófico previo ayudaría mucho a la lectura. Hay referencias interdisciplinarias, por ejemplo, a la ciencia y a otras humanidades, y hay una falta de una estructura definida. Está dividido en subtítulos, que de por sí es una ayuda, pero los subtítulos no son tan claros y precisos como los de el texto anterior. Muy importante en este momento darnos cuenta de algo, y es que el tema importa mucho. En todas las investigaciones que se hacen sobre la comprensión de lectora, y los investigadores y las investigadoras que son expertos y expertas en esto en el mundo, enfatizan mucho esto. El tema pesa mucho al momento de acercarnos a un texto. Por lo tanto, nuestra recomendación muy puntual, lo vemos respaldado por los datos, es que los y las estudiantes se preparen bastante leyendo textos científicos y textos humanistas. Como se dan cuenta, el de filosofía es un texto humanista, el segundo más difícil de la prueba, siguiendo muy de cerca el de filosofía, fue uno científico, y notamos que los textos de divulgación científica y los textos de humanidades son bastante retadores para los y las estudiantes. Entonces recomendamos que se preparen leyendo todo lo que puedan de distintos ejemplos de estos tipos de texto. Ahora, ¿cuál fue la pregunta más difícil en competencia lectora? La pregunta más difícil de la prueba es esta que vamos a ver. Es sobre un texto sobre arqueología. El texto es un texto extenso, 1500 palabras. Es a la par de los textos más extensos que ha estado publicando el DEMRE en las pruebas que ha liberado. Y es un texto que analiza el tema de la arqueología desde distintas perspectivas, nos muestra terminología técnica, pero también de una manera accesible. Este fue el segundo texto dentro de la prueba y no fue entre los más difíciles para los y las estudiantes, pero sí contuvo la pregunta más difícil de todas, que fue esta: ¿de qué forma una o ambas imágenes y sus notas explicativas contribuyen a la credibilidad del texto? La pregunta era difícil y lo sabíamos, y por esa razón la habíamos marcado como una pregunta de pilotaje. La pregunta es muy exigente porque se le relaciona con el tema de credibilidad, veremos dentro de un momento, pero también porque exige una atención o un grado de atención a unos detalles que son relevantes para la clave de leer en un contexto académico. Entonces, de nuevo, anticipábamos que iba a ser difícil y por eso la marcamos como una pregunta de pilotaje o experimental, pero era importante que los y las estudiantes se acostumbraran a este tipo de ejercicio de relación entre distintas partes del texto que es relevante en un contexto académico. Y en este caso, la pregunta era esta, que nos pedía determinar las imágenes y sus notas explicativas, cómo contribuyen a la credibilidad del texto. Entonces, vamos a las imágenes. Esta imagen tiene esta nota asociada a ella y esta imagen tiene esta nota asociada a ella. Aquí es clave darse cuenta que Mary Prendergast es la misma autora del texto. De nuevo,
Esto es un detalle pequeño, pero es un detalle extremadamente relevante en clave académica, porque nos muestra que Mary Prendergast ha estado allí en esos lugares a los que se refiere. No es lo mismo que yo, que nunca he estado en ese país, por ejemplo, donde se están realizando estas investigaciones científicas en Kenia, esté hablando sobre esto como que lo haga alguien que tenga conocimiento de primera mano, e intuimos que es una persona que está participando en las investigaciones directamente. Y la respuesta correcta es esta. Sugieren que al menos una de las autoras tiene conocimiento de primera mano sobre algunos de los temas analizados. La mitad de los estudiantes prácticamente escogió la A, y una tercera parte prácticamente escogió la B, pero la C ya contenía la semilla de la respuesta, porque un lector o una lectora que leyera esto con mucha atención tomaría la pista de la C para simplemente comprobar si es real que las notas explicativas de la imagen contienen una misma autora que la autora del texto. Y eso nos muestra ese conocimiento de primera mano sobre algunos de los temas analizados. Conocimiento de primera mano se traduce en mayor credibilidad asociada con el texto. Entonces, esta era una pregunta de credibilidad, pero una pregunta de credibilidad exigente, lo sabíamos, y los estudiantes nos respondieron de esa manera. Esta fue de lejos la más difícil de toda la prueba, con un porcentaje de respuesta correcta del 7%. Las siguientes ya estaban como por el 15% y de ahí para arriba. ¿Qué características ayudan a entender por qué esta es la pregunta más difícil? El contenido técnico del texto. De nuevo, énfasis en el texto. Hay que acostumbrarse a leer distintos tipos textuales para la prueba. Las opciones de respuesta eran complejas. El carácter de la respuesta correcta es contraintuitiva y no lo que uno se espera. Y el tema de la credibilidad en general es difícil para los estudiantes y las estudiantes, y específicamente para esta generación ha sido demostrado que a través de distintas investigaciones que a esta generación le cuesta el tema de la credibilidad, y es bueno trabajarlo de manera intencional para que así sea. Gracias por acompañarnos en este ensayo nacional. Ha sido una experiencia grandiosa para nosotros y nosotras en Puntaje Nacional. Quiero decirles también que tenemos una versión más extensa de esta presentación, donde nos detenemos en 3 textos diferentes y en 4 ejercicios distintos. Vemos en esa presentación cuál es el ejercicio más fácil, vemos cuáles son los 3 ejercicios más difíciles y no solo este. Así que si les interesa ahondar en estos temas y también ver otros asuntos que no mencionamos en este momento, los invitamos y las invitamos a esa presentación más extensa que estará disponible en las redes sociales de Puntaje Nacional, y esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por haber sido parte de este ensayo nacional. Esperamos contar con ustedes en futuros ensayos nacionales.